Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a arrancar con lo que tenemos del TP5, ¿sí? Vamos a ver, nosotros ya habíamos visto que era una fracción, vimos que las fracciones en sí podían ser equivalentes, es decir, que representaban lo mismo con diferentes números. Vimos lo que era una fracción irreducible, que era aquella fracción que se podía expresar siendo el numerador y el denominador los más chiquitos posibles. Entonces, hoy vamos a empezar a ver que esos números racionales que nosotros vimos solo como fracciones, bueno, que también los vimos, en realidad tienen su expresión decimal también. Lo habíamos visto como porcentaje. Bien, en este caso, en el ejercicio 1, nos pide que unamos con flechas las diferentes expresiones, es decir, las diferentes fracciones. ¿Cómo hacíamos para buscar si una fracción era equivalente a otra? Teníamos dos formas. O dividíamos el numerador dividido el denominador. Por ejemplo, en este caso, si vamos a buscar cuál es la expresión equivalente a 3/4, lo que vamos a hacer es hacer 3 dividido 4. Eso lo calculo directamente con la calculadora, eso me da 0,75. Entonces yo lo que tengo que hacer es buscar algún número de los que tenemos acá que represente ese 0,75, es decir, que sea equivalente a la fracción de arriba que tenemos, que es 3/4. Como podemos ver en las fracciones que están en la parte de abajo, todas terminan con lo que se llaman potencias de 10. ¿Por qué? O terminan en 10, o terminan en 100, o en 1000, o en este caso tenemos una de 10.000. Por lo tanto, la fracción que nosotros vamos a buscar tiene que tener este 75 dando vueltas. Puede ser 75 sobre 100 o 75 sobre 1000. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Directamente haciendo la cuenta. 75 dividido 100 nos da en este caso 0,75. Si nosotros hacemos 75 dividido 1000, no porque ya me sé los resultados de memoria, pero como siempre les digo, usamos la calculadora de ayuda. Bien, entonces fijémonos acá que acá, si bien aparece este número 75, aparece como 0,075. Entonces, las dos que serían iguales y que serían las que tenemos que unir con flechas sería 3/4 y 75 centésimos. Lo mismo vamos a hacer con todas las otras que tenemos arriba, buscar con cuál se corresponde. Bien. En este caso nos da cómo leer cada una. En el primer caso son 3 décimos, en el segundo 75 centésimos, 8 milésimos, después sería 10 milésimos, bien, ya más de eso no vamos a trabajar. Esto ya lo hemos hecho, porque tiene que ver con los prácticos anteriores, que es simplificar las siguientes fracciones decimales. ¿Por qué se llaman fracciones decimales? Por lo que veíamos recién, que el denominador son potencias de 10. 10, 100, 1000, 10.000. Bien, pero estas fracciones nosotros las podemos simplificar, dividiendo por los números que ya vimos que podíamos dividir. Entonces, por decir, la primera de las fracciones, 25 centésimos. Si nosotros buscamos una fracción equivalente, tenemos que ver por qué número podemos dividir al 25 y al 100. Entonces, podemos empezar desde el 2 a ver si encontramos. Al 25 no lo podemos dividir por 2 porque para poder dividirlo por 2 tenía que terminar en número par y termina en 5. No lo podemos dividir por 3 porque para que sea múltiplo de 3, el 25, la suma de sus cifras, tendría que dar un múltiplo de 3.
2 más 5 es 7. Así que no lo puedo dividir por 3 porque el 7 no está en la tabla. ¿Lo puedo dividir por 5? Sí, porque termina en 5. Y al 100, ¿lo puedo dividir por 5? También, porque termina en 0. La condición para que sean divisibles por 5 era que termine en 5 o que termine en 0. Realizo esa división, 25 dividido 5 me da 5, y 100 dividido 5 me da 20. Voy a ampliar un poquito porque no sé en la pantalla cómo se verá esto. Bien. Llegamos a la fracción irreducible, tenemos que ver. Entonces, lo que vamos a tratar es de ver si otra vez podemos dividir tanto numerador como denominador por el mismo número. El 5 solo lo tengo en la tabla del 5, o sea que sería la única posibilidad. Y el 20 efectivamente es múltiplo de 5 porque termina en 0. Entonces, 5 dividido 5 nos da 1. 20 dividido 5 nos da 4. Esta fracción ya es irreducible. Siempre que llegamos a que nos aparezca un 1, seguro es irreducible. A veces no aparece el 1 y también es irreducible porque los números que aparecen no se pueden dividir por un mismo número. Entonces, esta fracción ya podemos decir que es efectivamente la fracción que nosotros estábamos buscando, la que es irreducible. Lo mismo tenemos que hacer con el resto. ¿Bien? Pero ahora lo que tenemos que hacer es expresar estas fracciones como número decimal. Bueno, esto es recontra sencillo. ¿Qué hago? Pongo los números en la calculadora. 33 dividido 6, 3 dividido 4, 5 dividido 6, y así sucesivamente, y nos van dando resultados. ¿Bien? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, si hacemos 33 dividido 6, eso nos da 5,5. ¿Bien? Si hacemos 3 cuartos, o sea, 3 dividido 4, nos da 0,75. ¿Bien? Fíjense, acá tenemos un decimal y acá tenemos 2 decimales. Bueno, hasta ahí no pasa nada. El problema lo tenemos acá. Si nosotros hacemos 5 dividido 100, 5 dividido 6, ¿sí? No lo muestro en la calculadora para no salir y volver de la pantalla, nos da algo así como 0,83333333, pero este 3 se repite indefinidamente. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros lo expresamos así, estamos recortando el número. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este 3 es infinito. Entonces, la expresión que se hace para cuando tenemos una fracción o una división que nos dé un número infinito, acá, 5/6 va a ser igual, y acá me voy a fijar cuál es el número que se repite. El 0 está todo bien, ya está ahí. El 8 también. Y el problema viene, por así decirle, el problema viene con el 3. Entonces, no puedo escribir cuando una cantidad es infinita. Lo que se hace es simbolizarlo con un arquito, arriba se le pone, a ver, ¿cuál tengo acá? Arriba se le pone una especie de arquito, sombrerito, lo pueden llamar como quieran. ¿Bien? Entonces, lo que me va a decir ese signo, o ese símbolo, es que el 3 se va a repetir siempre. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos algún caso en que tenemos
que tenemos muchos números que se repiten. Por ejemplo, vamos a ver qué pasa acá, con el 27 dividido en 99. Vamos a abrir la calculadora, porque tiene una particularidad. Bien, ahí se ve la calculadora. Entonces, 27 dividido 99. Si nosotros nos fijamos, acá la repitencia, ¿sí?, es 2, 7, 2, 7, 2, 7, 2, 7. Infinitamente. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es completarlo teniendo en cuenta que lo que se repite son los dos números, el 2 y el 7. Entonces, ese arquito que habíamos puesto en este ejercicio solamente sobre el 3, ahora lo vamos a poner sobre el 27. Entonces, eso me va a dar la idea de que es el 27 el que se va a repetir directamente. Este tipo de fracciones que son que no nos dan números infinitos, sino que terminan, no importa si tiene 1, 2, 3, 5 decimales, no son infinitos. ¿Bien? Entonces son exactos. Y esto se llama periodo. ¿Por qué periodo? Porque nosotros hablamos generalmente periodo como lapso de tiempo que, por ejemplo, un día es un periodo. Al otro día, a otro día y otro día. Se van repitiendo los días, o se van repitiendo los meses, o se van repitiendo los años. Bueno, en este caso el periodo que se repite son esos dos numeritos, el 2 y el 7. O en el otro caso, siempre el 3. ¿Sí? Puede pasar que haya periodos de 2, 3, 5 números. ¿Sí? Siempre nos va a pasar que van a volver a repetirse. Siempre que el número sea un número racional, que surja de una fracción. Bien, acá directamente nos pide, en el punto 4, y este es bastante más sencillo, que unamos con flechas la expresión decimal que tenemos abajo con la fracción. Si bien nosotros ahora vamos a ver cómo llegar de la expresión decimal a la fracción, la forma más sencilla para unir en este caso es buscar desde la fracción la expresión decimal. ¿Por qué? Porque solamente lo que hago es hacer la cuenta de dividir. Es decir, hago 25 dividido 100 y el resultado de eso lo busco acá abajo y lo uno. ¿Bien? El problema viene acá. Cuando nosotros tenemos que convertir de una expresión decimal a una expresión de fracción. Bien, entonces, vamos a ver cómo resolvemos esto. Nosotros acá sabemos que esto va a terminar siendo una fracción. Bien, cuando nosotros dividimos un número por 10, vamos a empezar primero por esto. Por ejemplo, tenemos el número 800. Lo dividimos por 10, eso nos da 80. ¿Sí? Así no lo haga en la calculadora. Vamos a sacar las columnas para poder verlo mejor. Bien. Así no lo haga en la calculadora. Fácilmente nosotros sabemos multiplicar o dividir por 10. Bien. Ahora, si yo tengo ese 80 y lo vuelvo a dividir por 10, me queda 8. ¿Sí? Si ese 8 yo lo divido por 10, como el 10 es más grande que el 8, me va a dar un número que es más chiquito que 1. Ya me va a dar un número decimal. ¿Sí? Efectivamente es 1,8. Entonces fijémonos qué sucede. Cada vez que nosotros dividimos por 10 un número entero, que sea múltiplo de 10, lo que vamos a hacer es sacarle un 0. Pero cuando vamos a dividir un múltiplo de 10
un número no múltiplo de 10, ahí nos aparece la coma. Bien, ¿y qué hicimos? Desde el 8 hasta el 0,8. Trasladamos el 8 después de la coma. ¿Por qué digo después de la coma? Cuando nosotros hablamos de números enteros, y seguramente lo pueden visualizar con el dinero, nosotros hablamos de pesos enteros, es 0,00. ¿Sí? ¿Por qué nada más que 2 ceros ponemos? Porque nosotros en nuestra moneda, los centavos son, centavos viene de 100. Es decir, que un peso son 100 centavos. Más allá de que hoy no tenga valor el centavo, los precios siguen teniendo 2 decimales. Entonces, ¿qué pasó? Este 8 que yo tenía acá y lo dividí por 10, lo corrí un lugar después de la coma. A ver, y si yo, por ejemplo, vamos a cambiar de número, tengo el número 7000 y lo quiero dividir por 100, lo que voy a hacer es sacarle 2 ceros. ¿Por qué? Porque lo estoy dividiendo por 100, es decir, la cantidad de ceros que le quiero sacar. Y esto me da 70. Ahora, si en vez de tener el 7000 hubiese tenido el 5 y lo tengo que dividir por 100, lo que voy a hacer es correr el 5 2 lugares después de la coma. Lo vamos a escribir con coma para que sea más sencillo. Entonces, si yo lo tengo que pasar 2 lugares y lo tengo acá, el 5 me va a terminar quedando en este lugar. Es decir, que vamos a tener 0,05. Bien, todo esto de que yo les estoy hablando, lo pueden comprobar fácilmente con la calculadora, haciendo estas cuentas o cualquier otra. Ahora vamos a ver algo que tiene que ver con esta expresión, con estas expresiones que nosotros las tenemos que llevar a fracciones. Si nosotros tenemos que llevar este 0,5 a una fracción, nosotros sabemos que este 0,5 salió justamente de dividir, ¿qué? 5 por 100. Entonces, acá va a ser 5 dividido 100. ¿Bien? Y ahí llegamos a lo que sería una fracción decimal. En este caso, nos pide escribir los siguientes números decimales como fracciones y simplificarlas hasta llegar a la fracción irreducible. Entonces volvemos a lo que habíamos hecho en uno de los primeros ejercicios. Tenemos que buscar un número que pueda dividir al 5 y al 100. Al 5 solamente lo podemos dividir por 5 y como al 100 también lo podemos dividir por 5, lo vamos a dividir. Bien, 100 dividido 5 nos da 20. Como les decía más temprano, cuando nosotros nos aparece el 1, ya sabemos que ahí estamos frente a lo que es la fracción irreducible. Bien, ese es solo un ejemplo que vimos. Entonces, vamos a ver acá. Nosotros tenemos que dividir al 0,6. Entonces sabemos que el 6 va a participar de esta fracción, ¿sí? Porque fíjense que siempre los números que nos dan, cuando nosotros multiplicamos y dividimos por 10, son los mismos. Lo que pasa que ahí la coma o los números que ponemos en el denominador van a ser diferentes potencias de 10. ¿Bien? En este caso, estamos al igual que en el 0,8. Tenemos un solo espacio después de la coma. Entonces, si nos fijamos acá, al 8 lo dividimos por 10 para llegar al 0,8. Por lo tanto, la fracción, el denominador que le vamos a poner va a ser 10. Lo que vamos a ver siempre es la cantidad de espacios que tenemos detrás de la coma. Entonces, si tengo un espacio, pongo 10. Un 0. Si tengo 2 espacios,
como en este caso, vamos a poner 2 ceros. Y el número con la potencia de 10 compuesta por 2 ceros es el 100. Si tengo 3, voy a poner 1000. Y así sucesivamente. Y en la parte de arriba, en el denominador, voy a poner el número que yo leo acá sin mirar la coma. ¿Bien? Ahora, 6 décimos es un número que podemos simplificar, ¿sí? Tanto el 6 como el 10 están en la tabla del 2. Entonces los voy a dividir por 2 para poder llegar a la bendita fracción irreducible. ¿Bien? 6 dividido 2 es 3, 10 dividido 2 es 5, listo, ya está, llegué a la fracción irreducible. Bien, esto mismo vamos a hacer con todos estos que son números decimales exactos, ¿sí? Y que nos va a dar una fracción en forma directa que va a tener un denominador que va a estar compuesto por una potencia de 10. Es decir, 10, 100, 1000, 10.000. Bien, más de ahí no vamos a estar. Bien, ahora, todo esto que tiene que ver con los números decimales. Bien, en este caso, acá vamos a empezar a trabajar con lo que son las fracciones, las sumas y las restas de fracciones. Y acá podemos trabajarlo de dos maneras. O bien pasamos todo a decimal, ¿sí? Con lo cual, en algunos casos se nos va a complicar mucho, porque las fracciones, por ejemplo, un tercio, si nosotros hacemos 1 dividido 3, no nos va a dar un valor exacto, nos va a dar con el sombrero ese, que después vamos a ver cómo lo pasamos a fracción, pero eso en un práctico posterior. Entonces, lo más sencillo es pensar qué número está en la tabla del 2 y en la tabla del 3. ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede acá? Yo tengo que sumar fracciones. Yo tengo que sumar porciones que tienen diferente tamaño. Entonces yo no puedo decir, yo tengo una porción que representa la mitad de una pizza, por ejemplo, y tengo otra que representa la tercera parte o un tercio de esa pizza. Bueno, a ver, son dos porciones distintas que no me indica, si yo sumo, no me indica qué cantidad de pizza termino teniendo. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, a ver, el 2 y el 3, ¿en la tabla de qué número está? Está en la tabla del 6, ¿sí? O mejor dicho, al revés. ¿Qué número tenemos? Está en la tabla del 2 y en la tabla del 3. Si me cuesta mucho encontrarlo, lo que hago es multiplicarlos directamente. Multiplico 2 por 3 me da 6. A veces, trabajando de esa manera, terminamos trabajando con números más grandes, pero llegamos a un resultado directo. Entonces, veamos que acá las tenemos con color las fracciones. A propósito, ¿por qué? Porque un medio en realidad es lo mismo que 3/6, ¿sí? ¿Qué hicimos? Así como reducimos la fracción dividiendo por el mismo número, también la podemos ampliar multiplicando por el mismo número. Entonces, 1 por 3 es 3 y 2 por 3 es 6. ¿Bien? Y esta, que también le habíamos puesto 6 porque queremos buscar lo que se llama denominador común, es decir, un número que sea múltiplo de 3 y múltiplo de 2, lo pensamos de la misma manera. ¿Por cuánto multipliqué al 3 para llegar a 6? Lo multipliqué por 2. Entonces al 1 también lo tengo que multiplicar por 2. ¿Bien? Una vez que llego a tener estas dos fracciones que tienen el mismo denominador, lo que puedo hacer es sumar directamente. A ver, acá lo que tengo es 3 porciones de algo que está cortado en 6, más 2 porciones de algo que está cortado en 6. Entonces directamente sumo las porciones, es decir, sumo los numeradores. 3 más 2 me da 5. Y ahí terminamos con el problema. Bien, vamos a hacer, en este caso, tenemos el ejercicio B,
Lo voy a borrar acá. Vamos a armar primero, porque acá no nos dice, qué fracción es la que corresponde a la primera figura. Solamente me da el dato de 2. Bueno, 2 es la cantidad de partes que tenemos pintadas, pero si vemos este círculo, vemos que está dividido en 5 partes. Entonces la fracción que representa esa figura va a ser de 2/5. Más, porque me dice que tengo que sumarle estas porciones, va a ser otra fracción que tiene denominador 6. Tiene denominador 6 porque está dividido en 6 partes. Pero de las 6 partes solo tengo pintadas 3. Entonces, si vamos a sumar la cantidad de partes pintadas, nos encontramos con el problema de que tenemos diferente denominador. Bien. Por lo tanto, al igual que hicimos en el punto A, en realidad vimos que era un ejemplo, lo que hacemos es buscar qué número está en la tabla del 5 y en la tabla del 6. O qué número es múltiplo de 5 y de 6. ¿Sí? Si buscamos entre todos los múltiplos, vamos a encontrar que el más chico es 30, que coincide con la multiplicación de 5 por 6. A veces no nos coincide, pero eso no es un problema. Ahora, si nosotros nos fijamos acá, nosotros primero multiplicamos 5 por 6 para encontrar el denominador. Vamos a ver dos formas que tenemos de buscar los números de arriba, los numeradores, para que sean expresiones equivalentes. Una es pensar, bueno, al 5, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 30? Y lo había multiplicado por 6. Entonces al 2 también lo tengo que multiplicar por 6. Bien, lo mismo hago con el 6. Al 6, ¿por cuánto lo multipliqué para llegar a 30? Lo multipliqué por 5, entonces al 3 también lo tengo que multiplicar por 5. Bien, y como vimos en el ejercicio anterior, en el ejemplo, una vez que nosotros tenemos la suma de dos fracciones que tienen igual denominador, que puede ser suma o resta, lo mismo, solamente calculamos la suma de los numeradores, que en este caso 12 más 15 va a ser 27 y 30 de denominador. No sé si, bueno, no nos pide simplificar en este caso, pero podríamos simplificarla esta fracción. Veamos algo. Nosotros calculamos el 30 como multiplicación de 5 y 6. Bien. Ahora, si nosotros nos fijamos, el 12 es la multiplicación de 2 y de 6, ¿sí? Como cruzado. Bien. Y el 15 es la multiplicación de 5 por 3. Entonces, si yo la quiero hacer fácil y no pensar tanto, cuando tengo una fracción así, lo que hago es, primero calculo el denominador común multiplicando los dos denominadores y luego los numeradores los calculo multiplicando el numerador del primero por el denominador del segundo y el denominador del primero por el denominador del segundo. Bien, es otra forma que nos sirve también para llegar a poder calcular la suma. Lo que nos puede pasar con eso es que trabajemos con numeritos un poquito más grandes, pero como generalmente después vamos a tener que simplificar, no vamos a tener ningún problema. Bien, y acá nosotros lo que tenemos que hacer es completar si tenemos una suma o una resta. Bien, este caso es bastante sencillo, más allá de las cuentas. ¿Por qué? Porque si el número que nosotros tenemos acá es más grande que las dos fracciones que aparecen,
Entonces tenemos una suma. Pero si el número que tenemos acá es más chico que alguno de los dos, entonces tenemos una resta. ¿Bien? Para lo que es este ejercicio, con solo mirar eso es suficiente, con solo poder comparar las fracciones. No es necesario que realmente hagamos las sumas y las restas. Podemos hacerlo, sí, obvio, que sería la idea de que lo puedan completar. ¿Bien? No voy a hacer este porque la verdad es que es muy sencillo. Digo muy sencillo porque justo nos coincide que tenemos ahí el mismo denominador. Vamos con el segundo. Vamos con el C, que es más, tiene algo raro el C. El C nos dice que tenemos un 1 que no tiene nada abajo. Acá no sabemos si va a ser más o va a ser menos. Once quinceavos. Y nos dice que eso es igual a 4 quinceavos. Bien, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar esa incógnita. Si ahí va un más o va un menos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es pensar que cuando nosotros trabajamos con números enteros, el entero, como dice su nombre, no está dividido en nada. O sea, que si yo digo, me comí una pizza entera, quiere decir que era una única porción. Por más que yo lo haya cortado y me haya comido el total de la porción. ¿Bien? Entonces eso nos lleva a pensar que el denominador que va abajo del 1, que aparece como número entero, es un 1. ¿Sí? Es una porción de algo que no está cortado, básicamente. Bien. Ahora, vamos a ver cómo llegar de manera rápida a esa igualdad. Nosotros dijimos que para buscar el denominador íbamos a multiplicar estos dos, ¿sí? Este y este. Solo el denominador, quiero acá. Ahí está. Bien, entonces, ya sabemos que 15 es el denominador. No sabemos si es una suma o una resta, pero sí sabemos que el resultado nos da 4 quinceavos. No es casualidad, pero fíjense que acá ya tenemos resuelta la parte del denominador. Ya este denominador nos dio 15. Genial. Bien, vamos por buen camino. Después dijimos que íbamos a multiplicar cruzado. 1 por 15, que nos da 15, y 1 por 11, que nos da 11. Entonces, ya teniendo esta fracción, o estas fracciones que tienen igual denominador, vamos a pensar qué va acá, si va un más o va un menos. Si nosotros hacemos 15 más 11, nos va a dar un número mucho más grande que 4. Así que no. Si hacemos 15 menos 11, efectivamente nos da 4, entonces en este caso lo que nosotros deberíamos completar es un menos. ¿Bien? Nosotros claramente lo que tenemos que hacer, salvo que nos demos cuenta de qué fracción es más grande y demás, como explicaba hace un rato, que también tenemos un procedimiento para hacerlo, es buscar esto, buscar el mismo denominador. Una vez que tenemos el mismo denominador, encontrar los numeradores multiplicando cruzado, y una vez que tenemos los numeradores es ver con qué operación llegamos al resultado, si con una suma o con una resta. Bueno, ya tenemos para hacer todo el trabajo. Les mando un beso grande, nos vemos en la próxima. Chau, chau, chau.